voy a señalar 6 indicadores que usted necesita tomar en consideración cuando vaya a leer o se encuentre con material de guerra espiritual. Creo que coincido medianamente con algunas personas que dicen que el diablo no es más que un instrumento de Dios, porque el diablo es un ser creado. El diablo no es como Dios. El diablo no es Dios. ¿Cuántas veces tú has subido al cielo? ¿Cuántas veces tú has ido al cielo? Y hacen esta pregunta como que si subir al cielo es pararte en la esquina, coger un Uber y arrancar para allá y volver cuando tú quieras. ¿Y cuántas veces tú has hablado con los ángeles? No, yo hablé anoche con ellos, los llamé y ellos vinieron y vino tal y le tienen nombre. Y la verdad es que todo esto responde a una equivocación bíblica, a un error. Bendiciones a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestro podcast Gracia y Verdad. Les habla el pastor Waldo Castillo y como siempre me siento alegre y agradecido de nuestro Dios porque Él nos brinda la oportunidad de compartir con ustedes la verdad de la palabra de Dios, siempre atendiendo a decirla con amor, con gracia y con coherencia, de acuerdo a lo que hemos entendido y a lo que edifica de la palabra de Dios. De modo que bienvenidos todos, y antes de comenzar este podcast quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos en YouTube como Pastor Waldo Castillo Oficial y ahí usted podrá encontrarnos, pues hacer sus comentarios, hacer sus sugerencias de temas que les gustaría que abordemos y también sugerencias para nosotros poder mejorar y para seguir construyendo este reino que es el reino de Dios en amor y en gracia. Igualmente estamos en TikTok y estamos en Facebook e Instagram. Nos puede encontrar allí como Pastor Waldo Castillo y ser parte de nuestra comunidad virtual. Muchísimas gracias por ser parte de este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy interesante que cala muchísimo y atrae muchísimo la atención de creyentes como de no creyentes. Hoy vamos a hablar acerca de guerra espiritual. Guerra espiritual es el tema que tenemos para el día de hoy y lo queremos tratar desde la palabra del Señor. De modo que antes de comenzar les pido a todos que mantengan su Biblia abierta y que podamos explorar, caminar juntos y encontrar el consejo de la palabra de Dios que nos bendice. Este tema es muy delicado y como siempre hay posiciones encontradas, posiciones que han sostenido la fe de muchas personas durante mucho tiempo y también creencias sobre las cuales muchos de nosotros, incluyendo quien les habla, ha construido su fundamento de fe en relación a la espiritualidad. Pero es importante que aprendamos, que crezcamos, que exploremos, porque la verdad es que a veces con una simple lectura de la palabra de Dios podemos descubrir que hemos estado caminando en el error en unas ocasiones, otras veces en la ignorancia y otras veces hemos estado avanzando sobre la base de un terreno que, aunque tiene algo de verdad, no constituye toda la expresión de verdad encontrada en la palabra de Dios. De modo que a veces estamos creyendo en cosas que hemos heredado y hemos repetido durante años por aquella cultura de no leer, de no investigar y de no explorar. Entonces, a veces preferimos no leer y dejar de investigar la fuente y preferimos caminar desde la ignorancia. Pero lo que pretendemos es edificar una fe madura, y una fe madura necesita criterio, necesita inversión de tiempo y, bueno, fundamentar sus convicciones en la palabra del Señor. Lo que pretendemos es construir una comunidad que crea con firmeza, no controlada ni manipulada, sino una comunidad que desarrolle amor por la palabra de Dios. Y para ello a veces tenemos que deconstruir cosas que nos han enseñado y volver a construir desde la base de la verdad. Porque no tiene sentido hablar del Evangelio cuando ni siquiera hemos tomado el tiempo para explorar lo que dice el Evangelio. Y nos llamamos muchas veces evangélicos
y no tenemos ningún tipo de alineación respecto de lo que eso significa para nuestra vida y para nuestro entorno. Queremos construir comunidades que no repitan lo mismo, sino que investiguen, que indaguen, que escudriñen la palabra de Dios como nos mandó el Señor, porque en ella tenemos todo lo necesario para la vida y para la piedad. Y en este tema de la guerra espiritual hay muchas aristas, hay muchos caminos por donde recorrer, pero quiero iniciar formalmente citando una frase escrita por C.S. Lewis, donde él dice lo siguiente, y con esto quiero iniciar este tiempo de enseñanza sobre guerra espiritual. Lo voy a leer porque no quiero solamente citarlo, quiero leerlo textualmente, lo dicho por este expositor bíblico. C.S. Lewis dijo lo siguiente: en lo que se refiere a los diablos, así lo llamó, o lo tradujeron, en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales de peligroso y de signos opuestos. Él dice, uno consiste en no creer en la existencia del diablo, es el primer error. El otro en creer en los diablos o en el diablo y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y cogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. C.S. Lewis está diciendo, Satanás acoge con igual entusiasmo a un materialista, diciendo uno que no cree que el diablo existe, y de igual forma acoge con entusiasmo a un hechicero. Y todos nosotros sabemos que la hechicería no solamente ahora es practicada desde afuera de la iglesia, sino que tenemos, y me da pena decirlo, una especie como de hechicería revestida de cristianismo ocurriendo dentro de la iglesia. No es hechicería mala como la calificamos, no es un brujo, pero es una persona que está tan errada en su acercamiento a esta práctica de la espiritualidad y de la guerra espiritual que muchas veces cae en el error de abocar y de invocar y de practicar consciente o inconscientemente asuntos que parecen más de hechicería que de la fe. Toman simbolismo y toman actos que muchas veces no tuvieron el interés del escritor de la Biblia de que se practicaran y que se hicieran parte de la cultura de la iglesia, y muchas personas han atrapado esto y lo han vuelto hábitos, costumbres, normas y leyes dentro de determinada práctica de liberación o determinados hábitos espirituales. Hace algunos días estuve en México y me llamó mucho la atención una experiencia con la que una hermana muy preocupada se me acercó. Ella me compartió algunas cosas de su vida privada y luego me dijo que cuando socializó su lucha espiritual con su pastor y con otros pastores, uno de ellos le dijo, hermana, es que usted no está preparada. Y otro sencillamente le dijo, tiene que dar una oportunidad al Señor y dejar que el Señor obre. Bueno, yo tuve la oportunidad de aportar algo de esto, pero ella me decía, he estado luchando sola esta guerra y me siento agotada, me siento desgastada, me siento que me estoy descomponiendo físicamente. ¿Cómo respondemos a una persona que tenga este tipo de lucha y que crea que hay cosas que ella tiene que hacer para poder ganar la batalla espiritual y que esté cargando con este nivel de ansiedad, de preocupación y de responsabilidad respecto de un tema desde el cual ella, por supuesto, tiene que hacer algo, pero tiene que hacerlo todo? Es su deber ser la que lleve la libertad, es su deber ser la persona que cargue con la responsabilidad de sus seres amados, quienes rechazan la fe, quienes optan por servirle a los diablos, como dice Lewis. Es ella quien tiene que romper esas ligaduras y que tiene que estar asumiendo una carga espiritual que la descompone, la enferma y la afecta emocional, física y hasta espiritualmente. Bueno, estas son de las cosas que tenemos que explorar desde la palabra de Dios para ver si en ocasiones estamos nosotros asumiendo responsabilidades que no nos corresponden o estamos sencillamente siguiendo enseñanzas que nos obligan a tomar posiciones que no son coherentes con la verdad.
o sencillamente si nos gusta nosotros sentirnos que somos los héroes de la novela y que nosotros somos el canal, somos la fuerza o somos el agente de la liberación, echando a un lado de manera inconsciente a aquel que vino a liberar, a salvar y a sanar. De modo que hay una verdad que quiero establecer de entrada, y es que tenemos muchos materiales disponibles en todos los formatos, desde todos los criterios y desde todas las posiciones cristianas que podemos investigar. Sin embargo, quiero señalar que debemos tener cuidado. Hay criterios que debemos aplicar al momento de explorar cuando estamos haciendo una navegación por los materiales, particularmente de la guerra espiritual, porque podríamos caer en un gravísimo error si nos vamos a los extremos: el extremo del materialismo, que niega la existencia de los diablos; el extremo de la hechicería o el hechicerismo aún practicado dentro de la fe y dentro de desde los púlpitos y en el servicio supuestamente a Dios. Entonces, ¿qué debe hacer un creyente? ¿Cómo puede orientarse? ¿Cuáles son los parámetros bíblicos para llegar a una perspectiva equilibrada, bíblicamente defendible? Hoy quiero compartir algunos de estos parámetros que todos debemos tener. Y para ello voy a dejar en claro de entrada algo: existe la guerra espiritual. Existe porque está bien señalada en la palabra de Dios y porque sin lugar a dudas está establecida en los cánones que nosotros utilizamos como sustento para nuestra fe y nuestra práctica. Quien niegue que existe una lucha espiritual está cayendo en un error y en una falacia que es altamente peligrosa. De modo que de entrada, sí, existe la guerra espiritual, existe el diablo, sus demonios, y voy a utilizar dos porciones bíblicas para nosotros apoyar nuestra declaración. La primera es muy conocida y se encuentra en Efesios capítulo 6, que creo que es una de las porciones más utilizadas al momento de establecer esta verdad. Lo voy a leer rápidamente. Si usted quiere acompañarme a Efesios capítulo 6, notará que allí Pablo nos está mandando a vestirnos de toda la armadura espiritual para que podamos resistir y estar firmes. Y desde el versículo 10 en el capítulo 6, Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya en el 11 nos manda a vestirnos de toda la armadura espiritual. En el siguiente podcast voy a hablar de la armadura espiritual. Pero ahora quiero que veamos en el verso 12, donde dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en el 13 él dice: por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. De modo que la verdad es que sí, tenemos una lucha, y es una lucha con poderes, con principados y con potestades. Como ya dije en otra ocasión, vamos a desglosar toda esta terminología. Algunos se enfrascan en categorizar o hasta en poner en balanza la influencia, los roles y las funcionalidades de cada uno de estos personajes descritos aquí por el apóstol Pablo. Pienso que al final todos son demonios, al final todos son enemigos de Dios, al final todos son adversarios y al final todos responden a un mismo plan, y es destruir la obra de Dios. No importa que sean principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todos son demonios, todos eran ángeles que antes le servían al Señor y que fueron echados del cielo y que fueron degradados a una posición demoníaca donde ya no hay salvación para ellos, no hay redención. La redención de Cristo ganada en la cruz no se aplica a estos seres espirituales, partiendo desde la determinación soberana de Dios de solo redimir al hombre. Son demonios, no importa que sean llamados potestades, principados, huestes espirituales o ángeles caídos, son demonios. Es lo primero que queremos establecer. Sí, existe la guerra espiritual y sí, tenemos luchas con unos agentes que no son humanos, sino que son, como dice la palabra del Señor, no son carne ni son sangre. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice allí el apóstol: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Notemos que
es descrito aquí como un león. Pedro utiliza un símil, una comparación, y dice como un león. No dice que es un león, sino como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Y una vez más, Pedro, tanto como Pablo, nos invitan a estar firme. Ya Pedro lo hace en el versículo 9, donde dice: al cual resistid firmes en la fe. La Biblia también explica la otra parte de la guerra espiritual. Ya he dicho que hay guerra espiritual, pero también la Biblia explica la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? Que ya la batalla está ganada. Tenemos victoria en Cristo, y esta victoria no está sujeta a los ataques ni a las estrategias diabólicas. Si me permite leer en Colosenses capítulo 1, verso 13, el apóstol Pablo nos habla de la victoria que nosotros ya tenemos en Cristo, y está en Colosenses 1, verso 13. Allí el apóstol dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Una verdad que Pablo no negociaba era que tenemos en Cristo victoria. Le invito a usted también leer Hechos 26, 18, Primera de Corintios 15, 57 y Romanos capítulo 8, versículos 37 al 38. Existe un fundamento bíblico sólido que afirma que ya tenemos victoria en Cristo. Cuando usted encuentre material sobre el tema de la guerra espiritual, le invito a que preste atención a los siguientes indicadores. Voy a señalar 6 indicadores que usted necesita tomar en consideración cuando vaya a leer o se encuentre con material de guerra espiritual. El primer indicador, primera pregunta que debe hacerse: ¿la enseñanza o la práctica respalda una visión dual del mundo? ¿Es dualista la perspectiva que me está mostrando este pastor o este escritor o este maestro? ¿Enseña el dualismo? El dualismo enseña lo siguiente: que hay un mundo espiritual y que hay un mundo también material, pero también enseña que hay dos poderes en lucha. Enseña que Dios está luchando contra Satanás y que Satanás está luchando contra Dios, y a eso se le llaman poderes cósmicos. Y esos poderes cósmicos luchan uno con otro. ¿Cuál es el peligro del dualismo entonces? No es que diga que hay un poder espiritual y un material, o que diga que hay dos poderes, porque esto lo enseña la Biblia. El peligro está en cuando el dualismo dice que unas veces gana Dios y otras veces gana el diablo. Y ahí es donde radica el peligro del dualismo que se enseña. Algunas veces triunfa Dios, algunas veces triunfa el diablo. Al observar el mundo, algunas personas llegan peligrosamente a la conclusión de que como que el mal está ganando. Cuando vemos la guerra, los problemas, vemos el índice de problemas, de muerte, asesinato, accidente, suicidio. Cuando vemos un mundo tan depravado y tan alejado de Dios, tenemos la peligrosa tentativa de creer que el diablo está ganando. Sin embargo, no es así. La Biblia dice que el Señor es el soberano de las naciones. En el capítulo 16, verso 33 de Juan, dice que ya Cristo ha vencido. Él dice: yo he vencido al mundo. Y esto es una palabra gloriosa dicha por los propios labios del Señor. Ya yo he vencido al mundo. Y también dice que Satanás ha sido derrotado. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo? Esto lo enseña la palabra de Dios. Enseña que nuestro Dios es un Dios vencedor, victorioso, y un Dios que no está en conflicto. Y a veces vemos esto en la predicación y vemos esto en los maestros de la Biblia, que enseñan como que hay una lucha y que Dios está pulseándose con el diablo. Esto es un error. Dios no tiene rival. El Señor no tiene un adversario que va y le hace una situación que le causa alguna preocupación o que le causa alguna clase de roncha a Dios. Dios tiene absoluto y pleno control de todo lo que está pasando. Creo que coincido medianamente con algunas personas que dicen que el diablo no es más que un instrumento de Dios, porque el diablo es un ser creado. El diablo no es como Dios. El diablo no es Dios.
Él dice, el apóstol Pablo dice que Él es el Dios de este mundo y lo pone como con una D pequeña porque no es más que un ser creado. Como usted que fue un ser creado por Dios, como yo que fui creado por Dios, el diablo fue creado por Dios. Y jamás el creado vencerá al creador. Y nosotros encontramos en Apocalipsis, por ejemplo, cuando en múltiples ocasiones dice nuestro Dios reina. Y ese término que nuestro Dios reina, por ejemplo, cuando lo vemos en Apocalipsis 19:6, que dice nuestro Dios reina, regocíjese la tierra, nuestro Dios reina, alégrense las muchas costas, está diciendo que no hay rival para nuestro Dios. Satanás y los demonios pueden actuar, pero solo actúan bajo la voluntad permisiva de Dios. Existe la voluntad directiva y la voluntad permisiva de Dios, y esa voluntad permisiva es la que le da, valga la redundancia, permiso a Satanás de obrar. ¿Recuerdan lo que pasó con Job? Como Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocarlo, de modo que en esa voluntad permisiva el diablo está ahora jugando un rol, pero tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha para que sea atado y destruido y echado al lago de fuego para siempre. De modo que el primer indicador que usted debe tomar en consideración cuando está leyendo sobre guerra espiritual es el siguiente: me dice este autor o este maestro o este pastor que a veces mi Dios pierde, que el diablo es una amenaza, que Dios se siente intimidado por los movimientos satánicos, que las estrategias demoníacas o diabólicas están afectando los planes de Dios. Si usted nota como que ese dualismo existe, tenga cuidado, porque es un mal indicador. Porque la verdad bíblica es que la victoria del creyente está asegurada en Cristo Jesús y que Dios es el único Dios verdadero y soberano supremo de todas las naciones de la tierra. El segundo indicador que quiero mostrarle es, pregúntese, ¿la enseñanza o la práctica conducen al animismo o a la superstición? Bueno, no es un secreto para ningún miembro de una iglesia o alguien que haya vivido por mucho tiempo en la iglesia que existe como que una tendencia al animismo también dentro de determinadas prácticas cristianas. ¿Qué es el animismo? La palabra animismo se traduce de animas, que es una palabra latina y significa espíritu o aliento. Y a veces nosotros estamos en nuestra lucha espiritual y estamos practicando, estamos emulando, repitiendo prácticas que no son de la Biblia, sino que son de tendencias de la nueva era o tendencias de religiones antiguas. A veces nos cubrimos con determinadas cosas, a veces confiamos en cuando la piel se nos pone de gallina, mira cómo se me pone la piel de gallina, y creemos que cuando la piel, que es una reacción elemental y biológica a una sensación emocional, cuando los vellos se erizan, es una respuesta biológica a una impresión emocional, lo espiritualizamos y decimos, esta es la confirmación de Dios, porque mira hasta cómo me pongo. Esas son prácticas que hemos heredado y que nadie la quiere cuestionar, porque de inmediato cuando el pastor Waldo cuestiona eso, dicen, pues el pastor no cree entonces en la guerra espiritual. No, yo creo, pero creo desde la Biblia. Creo que aunque no se me ponga la piel de gallina, el diablo existe. Y creo que aunque no se me ponga la piel de gallina, mi victoria está asegurada en Cristo. No dependo de emociones, no dependo de mi biología, no dependo de mis impresiones ni de mis experiencias para yo validar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de cualquiera de estas impresiones biológicas, emocionales o perceptuales. Entonces, este pensamiento animista se ha filtrado en algunos círculos cristianos donde le atribuyen una especie como de poder mágico a las cosas. Mira, cuando en una ocasión escuché a una persona que decía que cuando sus manos están temblando, ahí es que el Espíritu de Dios está ahí. Otros dicen que cuando esa persona tomó tal cosa, así como Pablo tomó los paños allí en aquella ciudad y la gente tomaba los paños de Pablo, iba y los ponía sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Y hemos estado practicando cosas que no nos fueron dadas con el propósito de ser
practicada o de que tuvieran vigencia, sino que fueron experiencias circunstanciales, respuestas que se dieron a un momento y no tenían la intención de que se construya teología desde esta experiencia muy particular. De modo que tenemos que destruir estos pensamientos y construir una teología que sea bíblica, no echando a un lado que Dios se mueve de manera soberana como Él quiera, pero sí tratando de que todas nuestras prácticas y creencias tengan alguna clase de aval o de fundamento escritural. De modo que vemos personas en la guerra espiritual. He visto lo siguiente. He visto personas que en la guerra espiritual pasan más tiempo invocando espíritus diabólicos que invocando la presencia del Señor. Ellos se saben los nombres de los demonios, se saben los nombres de las 72 divisiones, se saben los nombres del espíritu del agua, el espíritu que hace los frutos, el que hace que tú se te perdió una media, ahí hay un espíritu, el espíritu roba media. Y viven en una constante búsqueda de nombres y de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Creemos que debemos enfrentar las actividades espirituales actuando de determinada manera. Actualmente hay una tendencia de algunos que no tienen mucha base bíblica y que creen tanto en sus experiencias personales, que han descartado hasta la Biblia, que han creado una especie de ámbito de superstición y han confundido a muchas personas. Por ejemplo, ahora mismo hay toda una tendencia de que yo me muevo con la lluvia, y yo me muevo con el viento, y yo me muevo con los espíritus solares. Cuando hay sol, yo tengo una unción especial. Todo esto es animismo, todo esto es hechicería revestida de cristianismo, alejada de la verdad de la palabra de Dios. En otras ocasiones hemos escuchado personas hablar, por ejemplo, acerca de cuántas veces tú has subido al cielo, cuántas veces tú has ido al cielo. Y hacen esta pregunta como que si subir al cielo es pararte en la esquina, coger un Uber y arrancar para allá y volver cuando tú quieras. ¿Cuántas veces? No, yo he subido 5 veces. ¿Y cuántas veces tú has hablado con los ángeles? No, yo hablé anoche con ellos, los llamé y ellos vinieron y vino tal y le tienen nombre. Y la verdad es que todo esto responde a una equivocación bíblica, a un error. No es verdad que nuestra fe se puede fundamentar en experiencias de esta naturaleza, cuestionables y muchas veces productos de algún tipo de imaginación o algo así. No quiero decir con ello que los ángeles no sean reales. Usted ve la diferencia. Son reales, pero no son manipulables. El cielo es real, pero yo no controlo mi entrada y mi salida del cielo. Dios ha llevado a personas al cielo, pero eso no lo determina la persona. Es como alguien que me dijo que su abuelo era brujo y él se cerraba en una habitación, prendía vela y salía en su espíritu. Su cuerpo se quedaba ahí y él se iba como un ánima incorpórea a ver y llegaba hasta la habitación de sus nietos. Esos son prácticas de hechicerismo, prácticas controladas por demonios. Pero los cristianos no podemos creer que podemos salir de nuestro cuerpo y no al cielo cuando querramos, hermanos. Esto no responde a la verdad, esto es una mentira, un error. Y debemos tristemente decir no a ese tipo de enseñanza porque no responden a la verdad. Y uno de esos problemas es que la gente entonces trata de continuar o de practicar lo mismo. Yo quiero salir, yo quiero ir. Y cuando no puede darse ese fenómeno, se frustran y abandonan la fe. Entonces, cuidado con el animismo, cuidado si tu enseñanza sobre guerra espiritual se basa más en enseñanza de la nueva era o de religiones orientales que en la palabra de Dios. Tercer indicador es el siguiente, y este es muy importante. La enseñanza o la práctica fomenta el temor de que los cristianos pueden ser poseídos por demonios. La enseñanza sobre guerra espiritual que estás leyendo dice que tú, como creyente, tú que has sido lavado con la sangre de Cristo, tú que recibiste el sello del Espíritu Santo, tal y como lo enseña Efesios capítulo 4, verso 3, y también lo enseña el capítulo 1, verso 13 de Efesios, tú que has sido colocado en una posición de hijo, de adoptado, de amado, y que recibiste las arras del Espíritu, dice esa enseñanza que tú puedes ser poseído por un demonio.
Si eso ocurre, préstale atención, ponle un signo de interrogación, porque a la luz de la Biblia es sencillamente imposible que un creyente redimido, lavado y controlado y lleno del Espíritu Santo pueda ser poseído por un demonio. Y esto es muy, pero muy importante. Si somos zarandeados, sí. Si somos tentados, sí. Si somos molestados, si somos incitados por fuerzas espirituales, sin ignorar lo que enseña Santiago, que dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sí, todas estas son posiciones válidas. El diablo nos zarandea, el diablo nos ataca, el diablo nos tienta para caer. Pero el diablo no puede poseer a un creyente. Un verdadero creyente no puede ser poseído por demonios. La Biblia no respalda la idea de que los demonios coexistan con el creyente que está lleno del Espíritu Santo. Primera de Juan 5:18 nos anima al decir que los cristianos no podemos ser tocados por el maligno porque Dios nos guarda. Segunda Tesalonicenses 3:3 también nos recuerda que Jesús nos libra del mal y tenemos fe en que Dios lo hace como se nos dice en el Padre nuestro que estás en los cielos, líbranos del mal. Entonces, en Segunda Tesalonicenses 3:3 nos dice que el Señor nos guarda del mal y ya hemos leído que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Alguien redimido ha sido comprado. Comprado es una palabra, o redención es una palabra que se extrae del mundo greco-romano, cuando había personas que eran puestos en los mercados como esclavos y venía alguien y lo compraba, pagaba el precio de su rescate. Ya ese que fue rescatado le pertenecía a aquel que lo rescató, era propiedad exclusiva de ese que lo compró. Cristo nos compró por su sangre y ahora los creyentes, a ser sellados con el sello del Espíritu Santo, tenemos una marca que el diablo respeta y que el diablo puede ver. Por lo tanto, un creyente no puede ser poseído por los demonios. Debemos alegrarnos en la salvación que hemos recibido. Debemos gozarnos en que nuestro Salvador habita por la fe en nuestros corazones. Y más que todo, mis amados hermanos, no puede coexistir la luz y las tinieblas. No puede coexistir agua dulce y agua salada. No puede coexistir Cristo y el diablo en un mismo creyente. O está el creyente poseído por Dios o está el creyente controlado por el Espíritu Santo. Siempre recuerdo que mi pastor me corregía porque en muchas ocasiones cometí el error de decir poseído por el Espíritu Santo. No es una expresión que sea bíblicamente incorrecta, pero suena incorrecto, porque él decía, el diablo es que posee, el Señor controla, el Señor ama, el Señor vive en nosotros. Así que el diablo sí posee personas cuando desde su voluntad le dan acceso, pero debido a que el creyente le ha dado su voluntad a Cristo, es imposible entonces que el diablo pueda poseer a alguien que está lleno del Espíritu Santo. Muy bien, estamos trabajando en nuestra serie Guerra Espiritual. Estoy estableciendo los fundamentos primero. Más adelante estaremos hablando acerca de la armadura del creyente y de todas las descripciones que hay en la Biblia respecto de Efesios capítulo 6, poderes, principados, huestes espirituales de maldad. Y también vamos a ver cuáles son los enfoques o los objetivos del diablo. Esto será en otro podcast. ¿Cuáles son los objetivos del diablo? ¿De qué se trata la armadura de Dios? ¿Y de qué se trata la descripción de poderes, de principados y de huestes espirituales de maldad? Recuerde que usted puede visitarnos en nuestro canal de YouTube, Pastor Waldo Castillo Oficial, y allí va a estar encontrando mucho material que puede utilizar para discipulado, para instrucción bíblica, crecimiento espiritual, crecimiento personal y también para continuar en su búsqueda de la verdad de la palabra del Señor. Nosotros vamos a dejar hasta aquí esta parte de guerra espiritual, pero recuerde que esta es solo una primera parte. Continuaremos trabajando nuestro tema, poniendo peldaño sobre peldaño, hasta que aprendamos
que somos propiedad exclusiva de un Dios que es soberano, que nuestro Dios no está en lucha contra el diablo, que el diablo no es más que un instrumento y que nosotros tenemos armas espirituales descritas en la palabra de Dios para vencer, y finalmente que ningún creyente que ha sido lleno del Espíritu Santo, lavado con la sangre de Cristo, redimido por el poder de aquel que dio su vida por nosotros, puede ser poseído por el Espíritu Santo. Puede ser atacado, puede ser zarandeado, puede recibir ese influjo, esa fuerza espiritual. Claro que sí, porque no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne. Claro que sí, pero jamás dudes de que el Señor es tu pastor, de que el Señor es tu cobertura, de que el ángel de Jehová acampa alrededor de ti. Y quiero terminar esta primera parte recordándole a las personas que están involucradas en la lucha espiritual, personas que a veces se sienten confundidos y que se sienten que están siendo bombardeados, que están siendo atacados literalmente. Y hay un ataque que es literal. Muchas veces el diablo en su agresión, que como león rugiente anda buscando a quien devorar, se mete, trata de intimidarte, trata de hacerte creer que el Señor te ha abandonado, que tú estás bajo su merced, bajo su designio, bajo su antojo. Esto es una trampa del diablo. No olvidemos que el diablo es padre de mentira. Ataca tu mente, ataca tus pensamientos. Y aunque hoy no voy a tratar el tema del ataque a tu mente, será un tema para trabajar en esta serie de enseñanzas sobre guerra espiritual. Cuida tu mente, cuida tus pensamientos, y como dice la palabra del Señor, piensa en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo y en todo lo noble, y el Dios de toda verdad te guardará en tu entrada y en tu salida. Trabajaremos en nuestra próxima enseñanza 3 indicadores más respecto de cuidado con lo que lees en la lucha espiritual. Hablaremos de la armadura de Dios, hablaremos de los objetivos del diablo y hablaremos de cómo vencer a Satanás guardando y cubriendo tu mente de sus dardos de fuego. Esto ha sido Gracia y Verdad. Le invitamos a que se mantenga en sintonía con nuestra enseñanza y que se suscriba a nuestro canal, donde seguiremos trabajando nuestro tema. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos.